Hola chicos, bueno, hoy vamos a iniciar con la otra sesión que teníamos, que ya es la final para la parte de agua, y es la toma, preservación y transporte de muestras de agua para consumo humano. Aquí vamos a encontrar el sistema de suministro de agua para consumo humano. Ya lo habíamos visto en la sesión adelante, pero pues acá lo vamos a describir un poquito mejor. ¿Qué encontramos acá? En esta imagen encontramos la cuenca, que es el río. De ahí se genera la captación de agua. Aquí vamos a encontrar un desarenador, el tanque de aireación, el tanque de dosificación y mezcla rápida. En ese tanque de dosificación y de mezcla rápida es cuando se le agregan los flóculos para que luego se sedimente el agua y por eso entra acá esta mezcla lenta, y luego aquí al tanque sedimentador. En ese tanque sedimentador es donde quedan los flóculos sedimentados y pasa un tanque en el cual después se le agrega el cloro, se genera la cloración, la posaireación y luego llega a un tanque de distribución. De ese tanque de distribución sale a la red de conducción y luego a la red de distribución. Acá que encontramos nosotros en esta red de distribución, encontramos zonas para riego, ¿cierto? Esto es todo en la red. Entonces, zonas para riego, piletas, un carro cisterna para depósitos de agua, hidrantes. Encontramos nosotros, encontramos red de distribución secundaria. ¿Cuál es la red de distribución secundaria? La red de distribución para las casas, en tanques de almacenamiento subterráneo de agua. Entonces, cuando hablamos de un sistema de suministro de agua para consumo humano, es el conjunto de estructuras, materiales, procesos, operaciones y el recurso humano utilizado para la captación, aducción, pretratamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución de agua para consumo humano. Los sistemas colectivos, o que también son llamados centralizados de suministro de agua para consumo humano, comprenden 5 componentes. El primero son las fuentes de agua cruda, el segundo la captación y aducción de agua cruda, el tercero es el tratamiento y la potabilización, el cuarto es la conducción, almacenamiento y distribución de agua tratada, y el quinto es el punto de entrega a la instalación intradomiciliaria. Aquí encontramos nosotros el esquema básico de un sistema de suministro de agua. Entonces está las fuentes de agua cruda, segundo sigue la captación y transporte de agua cruda, tratamiento necesario para la desinfección, distribución del agua tratada y punto de entrega ya directamente pues al usuario. Estos sistemas de suministro de agua hay unos que son de alta complejidad técnica para los grandes centros urbanos y que pueden tener múltiples fuentes de suministro de agua y pueden tener varias estaciones de bombeo, diferentes reservorios y distintos sistemas de transporte. Para ciudades pequeñas, pues obviamente en el caso tal, si estamos hablando de Ibagué, pues solamente tenemos un solo suministro de agua que viene del río Conveima hasta el momento. Las plantas de tratamiento tendrán múltiples etapas, tienen procesos especiales, bombeos diferenciales, diferentes estaciones de mezcla en la distribución de sistemas de sistemas de distribución, incluyen tanques de reservorios de agua ya tratada. Ya cuando hablamos de sistemas de baja complejidad tecnológica, como es el caso de los que nosotros utilizamos, entonces depende de la calidad del agua cruda, no se presentan muchos de los componentes y pues esto a su vez en las plantas de tratamiento no se encuentran presentes la totalidad de las etapas del proceso. Aun cuando todos los sistemas de suministro deben incluir al menos el proceso de desinfección, eso sí lo deben tener
hay muchas poblaciones pequeñas en las cuales el tratamiento de agua es excelente y se puede tomar el agua directamente del grifo. Finalmente, dentro de los sistemas de distribución podrá ser único o complementado con los medios de transporte hasta que llegue al usuario, hasta que llegue pues obviamente pues al usuario final, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar acá. Aquí tenemos lo que es el sistema de captación y aducción. Entonces, los sistemas de captación de agua cruda normalmente operan por gravedad o por bombeo según el nivel del agua de la fuente en el sitio donde se va a realizar la captación, con relación al nivel del punto donde se inicia el transporte del agua hacia el sistema de tratamiento. Entonces, el medio del transporte se llama aducción y puede hacerse mediante canales a cielo abierto o conductos cerrados, ya sea por tuberías o pues por túneles, que transportan el agua cruda captada a flujo libre, a presión o una combinación de estos dos regímenes hidráulicos. Entonces aquí tenemos la fuente de agua, la boca toma, ya se genera el proceso de captación y el transporte se realiza pues obviamente puede ser mediante canales a cielo abierto o conductos cerrados. En el caso acá de la captación, de la aducción, y pues el transporte que se realiza se hace por medio de un canal abierto. Lastimosamente tenemos el gran problema de que al ser abierto muchas personas van y se bañan, hacen asados y pues también lastimosamente se encontró personas flotando boca abajo en el agua. Entonces digamos que ese es uno de los graves problemas que pues nosotros tenemos acá, y es que las personas luego de que se da el proceso de captación del agua o de pronto la empresa no ha tenido o no ha pensado en la posibilidad de cerrar, o muchas personas simplemente se entran a bañarse en esa parte ya cuando el agua está siendo captada para consumo de nosotros. La captación se realiza por gravedad cuando la boca toma, que es la estructura que conecta con el medio de transporte o de medio de aducción, se puede localizar por debajo del nivel del agua que se va a captar, y esto ocurre generalmente con fuentes superficiales, que es el caso del río. Obviamente la topografía del terreno favorece de manera especial la localización de la boca toma para el proceso de aducción. Cuando la captación se realiza por medio del bombeo, el medio de transporte o la aducción está por encima del nivel del agua que se va a captar. Entonces en este caso se requerirían estaciones de bombeo para poder elevar perdón chicos, se me perdió ya, para poder elevar el agua subterránea o superficial a un nivel que permita conectarla con el medio de transporte. La captación también puede tener un sistema de reserva de agua o de almacenamiento de aguas crudas cuando hay de pronto exceso de lluvias de invierno o que encontramos nosotros que cuando hay exceso de lluvia, entonces el agua viene bastante lodosa porque hay deslizamientos. ¿Y qué pasa? Pues por lo menos acá simplemente pues nos quitan el agua. ¿Por qué? Porque el agua viene demasiado sucia y pues tienen que, y tapa ya el proceso de las rejillas en la boca toma. Bueno, aquí tenemos una planta típica de tratamiento de agua. Entonces en ella tenemos el agua, aquí cuando ya viene ingresando, el agua que viene ingresando del afluente. Acá se le adiciona el coagulante o los flóculos,
¿cierto? Acá se realiza todo el proceso de la barrera de floculación y de sedimentación. Acá ya se entra a la turbiedad, ya que hay una barrera de filtración o rejillas más pequeñas. Ya luego entra al área de desinfección, se genera la barrera de desinfección y la meta de desactivación. Entra un reservorio de agua cruda, se le agrega el cloro, hay una mezcla rápida con un coagulante, esto ya es el sistema de floculación, tanque sedimentador, filtros, cloro, se ajusta el pH del agua, ya está el agua tratada y ingresa a los sistemas de distribución. Cuando ya entra aquí al sistema de distribución, entonces, ¿qué encontramos nosotros? Eh, eh, los tanques de reserva, ya siendo si son necesarios, entramos la tubería principal, tuberías de servicio, los grifos de jardín, las tuberías de las conexiones a la casa. Acá ya viene, bueno, la fuente o tanque de reserva de agua, ¿no? Cuando miramos el proceso del tratamiento del agua antes de iniciar pues el sistema de distribución, que es este de acá, entonces aquí nosotros hablamos de todo el proceso, y también depende de la calidad del agua que vamos a tratar, ¿no? Entonces, los más comunes en el tratamiento del agua son el de clarificación, que se me perdió. Aquí está. Bueno, acá no tenemos el cloro, que es el de clarificación del agua. Eh, este puede incluir una etapa de desarenación o de cimentación simple, una etapa posterior de sedimentación en la cual se incluye la coagulación, la floculación y los ajustes del pH si son necesarios. La filtración rápida o lenta, que está aquí, ya depende del propósito, pues ya de para qué sea, si es para separar de pronto partículas o microorganismos suspendidos en aguas eh, que no fueron removidos en los procesos de coagulación y pues en el proceso de sedimentación. Cuando ya hablamos de la parte de desinfección, entonces es el propósito pues ya de siempre de eliminar los microorganismos patógenos, que son pues los virus y las bacterias que no fueron removidos en los procesos de clarificación y de filtración. Eh, Se utiliza pues el cloro, que es para desinfectar el agua, y obviamente garantiza pues una acción digamos residual en el sistema, o sea que va a quedar dentro del sistema de tratamiento del agua. Claro que también cuando se agrega demasiado cloro nos damos cuenta nosotros cuando abrimos la llave que baja el agua muy blanca, entonces es porque tiene exceso de cloro. Ya pues de ahí en adelante ya se genera el proceso de transporte del agua en los sistemas de distribución ya para el consumo, que es el que tenemos nosotros aquí. Y eso se deriva a través de tuberías de conducción a lo largo de las calles, de las avenidas, ¿cierto? Eh, digamos que estas tuberías o este sistema de distribución de agua está encargado eh, eh, de, de varias redes, o sea, tiene varias redes para las cuales va a llegar pues obviamente al servicio domiciliario de nosotros. Entonces aquí encontramos siempre la tubería principal, que nosotros las vemos en las calles o en los barrios, una tubería principal, y vemos las tuberías o las conexiones que se dan hacia las casas, ¿cierto?
Teniendo pues nosotros en cuenta las diferentes complejidades pues del sistema y las tuberías de red de distribución, entonces pues asimismo se clasifica pues primero pues está la red de distribución primaria o la red matriz, que es la tubería principal que nosotros vemos ahí, que se conforma pues las mallas principales del servicio del municipio y se distribuye el agua procedente de las líneas de conducción que trae el agua de las plantas de tratamiento hacia las redes menores del acueducto. Después siguen las redes de distribución secundarias y terciarias, que son las encargadas de alimentar los puntos de entrega del agua a los usuarios pues a través de las conexiones domiciliarias, que se llaman pues también pues acometidas, ¿no? Pues ahí las tenemos. Y ya por último ya están las redes cerradas, que pues es decir que son las que están dispuestas pues como a lo largo por decir algo en los barrios, a lo largo de las calles y de las carreras, formando pues cuadrículas o mallas o redes o las redes abiertas que pues que se derivan de una red principal como si fuera una espina de pescado, que es generalmente lo que uno ve en un barrio, ¿no? En los barrios, que está la red y de ahí se derivan las acometidas que van pues hacia las casas, ¿no? Dentro de los tipos de sistemas de suministro de agua tenemos los sistemas centralizados, que se denominan pues se llaman centralizados pues porque los componen operadores o el mantenimiento los hacen las personas prestadoras públicas, privadas o pues de carácter mixto, que es el caso en el caso de acá de Ibagué pues es el IVAL, ¿no? Que es la que nos hace llegar el servicio, el suministro de agua domiciliario para consumo, ¿no? Obviamente esto es para los grandes centros urbanos o de pronto los acueductos veredales. Y tenemos los sistemas individuales o descentralizados, que ya son comunidades que tienen su propia captación de agua de manantiales en su predio, en su finca, aljibes, pozos, agua lluvia, en las cuales pues hay muy baja población densidad poblacional. Y lo otro pues obviamente son muy pequeñas, ¿no? Son pocas y ellos manejan su propia cantidad, su propia distribución de agua. Cuando nosotros hablamos también de los acueductos comunitarios, que aquí en Ibagué hay varios, estamos hablando que ya son acueductos, sistemas centralizados, o sea, son comunitarios, pero tienen que cumplir los mismos requisitos que el sistema de acueducto de agua, que en el caso como es del IVAL, ¿no? Bueno, entonces el programa de muestreo para consumo humano, pues entonces aquí encontramos que se toma la muestra, se genera, obviamente hay una cadena de custodia, se identificación de la población, el tipo de muestra, el número de la muestra, el tamaño de la muestra, dónde se realiza el muestreo, la calibración y el muestreo, el tiempo de almacenamiento, la muestra de tratamiento de los recipientes y el submuestreo. Entonces, un programa de muestreo de agua para consumo humano tiene por objeto establecer previamente las actividades necesarias para recolectar rutinariamente las muestras de agua provenientes del sistema de distribución del acueducto. Entonces, de acuerdo pues a la resolución 811 del 2008 del Ministerio de Protección Social y del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio del cual se
se definen cuáles son los lineamientos a partir de los cuales las autoridades sanitarias y las personas prestadoras concertadamente definirán su área de influencia, los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución, y establece que son los funcionarios de las empresas prestadoras y las autoridades sanitarias los responsables de la selección de los puntos de muestreo, dando pues obviamente las orientaciones para los lugares y sitios de la toma de muestra. Y ya cuando hablamos de los puntos de recolección de las muestras de agua para consumo humano en la red de distribución, se clasifican como puntos fijos, de interés general y provisionales. Los datos que se deben especificar en el momento del muestreo son el número de la muestra, la zona, la ubicación, el distrito, el tipo de establecimiento, ya sea vivienda, restaurante, mercado, el lugar del muestreo, por ejemplo, del primer grifo de la vivienda, del baño, del patio. Ya aquí entramos nosotros a mirar los tipos de muestra y los métodos para poder realizar la toma. Entonces, siempre antes de iniciar un programa de muestreo es importante tener claramente y definida la forma como van a ser las tomas de muestras. Se revisa detalladamente el presupuesto, el personal con que cuenta y pues la disponibilidad, la captación del personal, el transporte, los costos de inversión, los costos de operación, el mantenimiento, la vida útil de los equipos, bueno, todo esto. Lo que pues se necesita para poder que los operarios realicen todo el muestreo. Entonces tenemos el muestreo manual, que se realiza cuando se tienen sitios de fácil acceso o aquellos por medio de ciertas adaptaciones que puedan facilitar la toma de muestras. La ventaja de este tipo de muestreo es permitir al encargado de tomar la muestra observar los cambios en las características del agua en cuanto a si hay sustancias flotantes, el color, el olor, el aumento o de la disminución de los caudales. El muestreo manual solo es aceptable para los criterios de control y vigilancia. Si la muestra es representativa de la calidad del agua del sitio del muestreo, motivo por el cual ya se requiere establecer una información de los puntos de las muestras tomadas en el sitio, y es única pues para el lugar que se seleccionó, ¿no? Tenemos el muestreo automático, que es aconsejable cuando los sitios son de difícil acceso o cuando se justifica y se tiene la facilidad de contar con un muestreador automático. Tiene como ventaja pues más precisión en la toma de muestras y como desventaja la complejidad de su montaje y calibración, además de que pues requiere revisiones continuas para evitar atascamientos o fallas en el equipo. Sin embargo, la aplicación de un sistema de muestreo automático requiere instalar una serie de equipos, antenas, paneles solares, etcétera, herramientas, o sea, licencias de transmisión de software que elevan los costos, convirtiéndose en un factor limitante para la implementación de este tipo de muestreo. Y tenemos el muestreo mixto, que en la actualidad se puede poner en marcha programas de muestreo que involucren la utilización de dos tipos de muestreo mencionados anteriormente, que es el muestreo mixto, convirtiendo el monitoreo en un sistema integrado que permite la verificación manual de los resultados obtenidos de forma automática. Dicha verificación es realizada anteriormente de tal manera que se puedan realizar la calibración, los ajustes y el mantenimiento de los equipos automáticos. Bueno, aquí nosotros ya empezamos a hablar de la calidad del muestreo. Entonces tenemos el programa de calidad de muestreo,
en el cual encontramos pues obviamente pues el recurso humano, los recursos técnicos, el proceso de toma de muestra, el lote y la porción pues analítica. Dentro de eso tenemos pues obviamente los recipientes, las instalaciones para la conservación, los equipos de muestreo y los equipos para reducción o composición. También tenemos el programa de documentación, que es muy importante. Tenemos que llevar un manual de calidad, el plan de muestreo, las instrucciones de trabajo, formularios, registros, etiquetas que debe tener el muestreo. Tenemos la parte de evaluación, que son ejercicios de intercomparación, prueba de pericia, auditorías que se hacen al programa del muestreo. Tenemos el de control, que son las poblaciones de control, los blancos, las muestras pétidas, y tenemos la validación, la intralaboratorio, interlaboratorio, que son las poblaciones de referencia y pues muestras repetidas. La vigilancia pues obviamente que se le da a la calidad del muestreo se basa en la toma y análisis de las muestras simples, definidas como aquellas que se toman en determinado momento y que resultan apropiadas para garantizar pues la calidad del agua en un momento dado. Todas las muestras de agua son susceptibles a los cambios en diferentes magnitudes, como resultado de reacciones físicas, químicas o biológicas. Y eso puede transcurrir durante un tiempo, un momento determinado en el análisis del muestreo. Lo otro, chicos, es que pues cuando se realizan todo este tipo de muestras, hay que realizarlas en un cierto término de horas, porque y debe ser lo suficientemente rápido, o debe tener una cadena de custodia y unos equipos muy buenos en el manejo de preservación de muestras. Cuando nosotros hablamos pues de los controles, tenemos que valorar la calidad del procedimiento que se debe adoptar para poder llevar la muestra de análisis al laboratorio. Se debe establecer un programa de valoración de calidad que como digamos un procedimiento que se realiza de rutina que acompañe cada serie de muestreo. Debe usarse un sistema de blancos, o sea, para poder nosotros revisar las botellas, los filtros, el almacenamiento y transporte, usando agua destilada en los lugares de las muestras. Se debe instruir muy bien al personal para que realicen el muestreo para evitar la contaminación de las muestras y pues obviamente los recipientes. Cuando nosotros hablamos de los blancos, estamos hablando de los reactivos que se utilizan ya sea para el momento en campo que se pueda realizar el muestreo, y lo otro es que su función pues, es demostrar que las muestras no sufrieron procesos de contaminación cruzada. Eso es lo más importante, ni alteraciones en el transcurso de la muestra, preservación y almacenamiento y verificación de limpieza de los envases. Bueno, ya entonces empezamos pues nosotros a hablar pues de los controles que ya les estaba comentando. Se debe establecer un programa de valoración de calidad como procedimiento de rutina que acompañe cada serie de muestreo. Debe usarse un sistema de blancos para revisar las botellas, debe instruirse al personal, debe darse particular importancia a la medición precisa de los parámetros que se realizan en el sitio y registro pues que sea correcto. Ya cuando entramos aquí a hablar nosotros de la orden del muestreo, bueno, encontramos primero el agua que es recolectada en el recipiente debe ser una muestra representativa del sistema del suministro de agua de la localidad y en cantidad suficiente para los análisis que se van a realizar. 2. La concentración de las sustancias que se va a determinar no debe modificarse entre el momento de la toma y el análisis.
Tercero, la toma de muestras para la determinación de las características que se pueden analizar en el sitio. Son el pH, el cloro residual, la turbiedad, el color aparente y la conductividad eléctrica. Para la parte de cloro residual, turbiedad, pues uno la puede identificar, el color aparente también se puede identificar, la conductividad eléctrica pues hay que llevar un dispositivo, el cloro residual también. Entonces hay varias cosas en el caso del pH que ustedes como ya se dieron cuenta en las actividades anteriores que pudieron tomarlo. 4. La toma de la muestra para análisis físico-químicos y microbiológicos que se envían al laboratorio y que servirán para la determinación del índice del riesgo de la calidad del agua para consumo humano, que es el IRCA. Y de que trata el artículo 13 de la resolución 2115 del 2007. Y 5. La toma de muestra para análisis especiales que se enviarán al laboratorio según los mapas de riesgo, emergencias o de investigaciones. Entonces acá ya encontramos nosotros las posibles fuentes de error al muestreo, que son los problemas que se pueden tener en cuenta al realizar, que debemos tener en cuenta pues al realizar el proceso de muestreo, el proceso de muestreo. Entonces tenemos las etapas del muestreo y la posible fuente de error. Entonces tenemos muestreo, submuestreo y contramuestreo. Posible fuente de error: heterogeneidad de la muestra, cambio temporal o espacial de los contaminantes en las muestras puntuales. El método, ya sabemos cuáles son las muestras puntuales, ¿no? Se lo vimos en la primera parte de las fuentes puntuales y no puntuales de contaminación del agua o de calidad de agua. El método de muestreo, la estadística no representativa, la posible fuente de error, la estadística no representativa, distribución asimétrica, contaminación o pérdida de analíticos, número de muestras. La posible fuente de error son pocas réplicas, ausencia de representatividad, cantidad de muestra, fuente de error, ausencia de representatividad. Momento de muestreo, cambios operacionales, condiciones climáticas, condiciones experimentales, posible fuente de error, efectos de matiz, equipos empleados, insumos utilizados, reproducibilidad de las condiciones, embotellado, posible fuente de error, contaminación o extracción por los equipos, material de los recipientes, almacenamiento y transporte, contaminación o pérdida por precipitación, volatilización, reacciones químicas, crecimiento o pérdida biológica. Bueno, documentación del muestreo. Entonces, cuando un programa de muestreo para la calidad del agua está siendo diseñado, se debe buscar que éste genere información valiosa que permita tomar decisiones para el manejo del recurso, el tratamiento o para poder realizar análisis y responder a las necesidades de los diferentes usuarios del servicio. Entonces tenemos frente a 1. Características físicas, químicas y biológicas aceptables para agua de consumo humano. Establecimiento de valores aceptables de la calidad de agua para prevenir los riesgos potenciales. Calidad, cantidad y continuidad del agua suministrada y manejo del consumo por los usuarios. Efectividad de las estrategias de control y vigilancia de la gestión de la calidad del recurso y riesgos potenciales a la salud humana como resultado del mal manejo de los procesos. Entonces, siempre antes de realizar el procedimiento del muestreo en campo, debe documentarse de acuerdo con los propósitos del análisis. En este caso se trataría de la calidad físico-química y microbiológica del agua para consumo humano. El desarrollo de un programa de muestreo ofrece las siguientes ventajas. Entonces, guías y procedimientos operativos estándar para el personal de muestreo, documentación para el aseguramiento de la calidad,
evitar conceptos erróneos, equivocados y problemas por cambios en el personal, estimula sugerencias y críticas constructivas entre las partes que conciertan el proceso. Este programa debe escribirse como un protocolo o procedimiento operativo estándar, que es el POE, que incluye los siguientes aspectos. Entonces, primero, localización. Esto siempre debe llevar sitio del muestreo, cómo, dónde y cómo tomar la muestra. Procedimientos, método de muestra, frecuencias de muestreo, cantidad de la muestra. C, equipo de muestra, condiciones experimentales, mantenimiento y calibración según el análisis a realizar. D, recipientes de muestreo, clase, capacidad, identificación y almacenamiento. E, preservación de la muestra, manejo antes de la medición analítica. Y F, que es la cadena de custodia, requisitos de identificación, etiquetado e información de la muestra. Al hacer las tomas de muestras de agua es importante siempre registrar la información del sitio de muestreo y las observaciones que se realizan allí, pues servirán para la interpretación de los resultados. La información requerida es la siguiente. Siempre para tomar una muestra se debe 1. Nombre y ubicación del sitio. 2. La parte de georreferenciación, latitud, longitud y altitud del sitio. 3. La fecha y hora de toma de la muestra. 4. Las condiciones del tiempo en el momento de tomar la muestra y las condiciones recientes, como por ejemplo un día después de un aguacero torrencial. Obviamente pues cambian, ¿no?, la situación. 5. Las condiciones del sitio, como por ejemplo parece estar contaminado con materia orgánica, hay peces o plantas presentes, hay presencia de algas, etc. El color y el olor del agua, eso lo podemos determinar también nosotros en el momento. La claridad del agua también, el agua se observa clara, turbio, lodosa y cualquier otra observación que se considere significativa, entonces hay que anotarla al tomar la muestra. ¿Listo? Aquí tenemos nosotros una ficha técnica del punto de toma de muestra. Entonces, acá tenemos pues obviamente el nombre, la empresa prestadora, el código, localización del punto de muestreo. Entonces ahí está la parte de georreferenciación, latitud, longitud, altitud, observación de la ubicación, las coordenadas norte, oeste, ¿ya? La localización en el plano la debemos tener, el plano de red, y el registro fotográfico siempre. Me perdí el cursor acá. Entonces el punto de referencia a donde se tomó, donde se va a tomar la muestra, y el punto de la toma de la muestra siempre. Esto es para la parte domiciliaria, pero siempre tenemos que tener en cuenta, igual, así sea en una bocatoma o en un río que vayamos a tomar una muestra de agua, en un nacimiento, en un manantial, bueno, siempre el punto de referencia y el punto en el cual se toma la muestra específicamente. Bueno, la frecuencia para la toma de muestras, entonces tenemos que la frecuencia y el número de muestras para control de la calidad físico, química y microbiológica del agua para consumo humano la debe ejercer la persona prestadora de la empresa, de la entidad. Esta es dada por los artículos 21 y 22 de la resolución 2115 del 2007. Los reportes de control deben quedar registrados y actualizados en la información mínima que indica el artículo 23 de la misma resolución. Acá estamos hablando pues para el agua para consumo humano, ¿no? Estamos hablando de las empresas prestadoras del servicio, pero si nosotros vamos a trabajar, a tomar muestras, podemos realizarlas también, pero entonces van a un laboratorio, obviamente por una empresa, y van a un laboratorio privado. Para vigilancia, la frecuencia del número de muestras para vigilancia de la calidad físico-química y microbiológica del agua para consumo humano la debe realizar la autoridad sanitaria y están consignadas en los artículos 24, 25, 26 y 27 de la resolución 2115 del 2007. Entonces, igual, sea para lo realice la entidad prestadora de salud o de parte de
independiente, siempre nos vamos a esa resolución. Los puntos de muestreo. Entonces, pues, los criterios para localizar los puntos de muestreo y recolección de las muestras de agua para consumo humano en la red de la distribución. Entonces, aquí miramos varios que están en las, lo realizan pues las entidades prestadoras del servicio de acueducto. Entonces aquí tenemos diferentes puntos donde se puede realizar el muestreo. Acá están las llaves en los contadores del agua, ya de acuerdo a los videos que ustedes van a ver a continuación. Entonces saben cómo deben realizar la toma de la muestra de agua. El lavado y desinfección de los puntos de la toma de muestra tienen que realizarlo. Entonces cualquiera que sea el accesorio que descargue el agua debe ser limpio, se debe desinfectar con un paño empapado con una solución de hipoclorito de sodio o calcio con una concentración del 5 al 10% de cloro activo. Las manos del operario deben estar protegidas con guantes para evitar quemaduras en la piel por acción del hipoclorito o sustancias químicas oxidantes por corrosivas. Antes de tomar la muestra se debe drenar, o sea, se abre y se deja que salga el agua estancada en la instalación de la toma de muestra, dejando que se derrame y corra por su cuenta por lo menos de 1 a 2 minutos. Lo anterior con el objetivo de que la muestra que se va a tomar a continuación sea representativa de la calidad del agua que está fluyendo en la tubería de distribución. Muchas personas lo dejan correr hasta 3-5 minutos el agua para poder tomar la muestra. Los recipientes para recoger la muestra. Entonces tenemos el recipiente de vidrio, que debe ser neutro, pues las paredes de los recipientes de este material pueden pues en realidad absorber los constituyentes que se deban determinar. Por ejemplo, los recipientes de vidrio pueden absorber trazas de metales. Las botellas de vidrio de color marrón o ámbar sirven para reducir actividades fotosensibles en algunos componentes de la muestra, o sea, para que no vaya a cambiar la muestra, ¿no? Los recipientes de plástico deben ser de polietileno, policarbonato o teflón. Si se requiere, el uso de las botellas de plástico es recomendable para la toma de muestras a las que se les va a determinar sustancias inorgánicas cuyos analitos sean menores a los constituyentes de vidrio. Los recipientes de plástico opacos también sirven para reducir las actividades fotosensibles en algunos componentes de la muestra. Tenemos recipientes para exámenes microbiológicos. Entonces la capacidad de los frascos debe ser como mínimo de 300 mililitros, con el objeto de poder tomar muestras de 250 mililitros y dejar un espacio vacío que facilite la supervivencia de los microorganismos aeróbicos, porque si llenamos la botella por completo, los microorganismos que están ahí entonces no van a tener oxígeno y van a morir. Obviamente pues de vidrio, los frascos de vidrio deben ser de brusilicato o vidrio neutro, provistos de una tapa rosca hecha de metal o plástico. Las tapas de metal deben ser forradas con un protector no tóxico, que es el caso del papel, que evite el contacto directo entre el metal y la muestra. La ventaja de los vidrios borosilicatados o vidrios Pirex es que son más resistentes que otros vidrios al choque térmico, es decir, resisten las variaciones rápidas de temperatura sin que se estén rajando. Bueno, de plástico se recomiendan que pues el plástico sea de polipropileno o policarbonato, y pues tienen la ventaja de ser livianos y bastante resistentes. Tanto la botella como la tapa deben ser del mismo plástico, ya que puede ocurrir deformaciones después de la esterilización por diferentes coeficientes de expansión de temperaturas. Ya cuando empezamos a hablar ya de alistamiento de envases y reactivos para los preservantes para el recorrido de toma de muestras,
Entonces ya cuando definimos el tipo de muestra y los parámetros que vamos a analizar, es importante pues asegurarnos antes de iniciar el recorrido de la toma de muestras de contar con recipientes, frascos, vasos, baldes y garrafones suficientes para las labores de muestreo, ya sea para control o vigilancia, y adicionalmente deberá tenerse la precaución de alistar y llevar recipientes extras en caso de pérdida, ruptura o contaminación que pueda suceder durante el recorrido de recolección de las muestras y análisis en campo. Los recipientes para la recolección de las muestras de agua pues deben ser entregados por parte del laboratorio al responsable de los muestreos y debidamente tapados y rotulados. El rótulo debe estar bien asegurado al frasco, debe ser fácilmente distinguible de los demás. Siempre las botellas de muestreo deben ser colocadas en canastas de madera, en plástico o canastas de icopor. Dotadas de manija, deben estar diseñadas para transportar a la mano y de forma segura hasta más o menos unas 10 botellas. Siempre los recipientes de los preservantes deben ir en neveras con hielo o geles, de tal manera que siempre se garantice una adecuada conservación. Una manera práctica para el transporte del hielo puede ser en recipientes plásticos que evitan filtraciones. Aquí pues tenemos algunos. Las neveras portátiles deben mantener una temperatura a la sombra para permitir una mayor conservación. Deben mantenerse a la sombra para permitir una mayor conservación de la temperatura. El enfriamiento simple en hielo o en refrigerador debe ser a 4 grados centígrados y el almacenamiento de la muestra en la oscuridad, que es en la mayoría de los casos suficiente para preservar la muestra durante el transporte al laboratorio y durante un periodo de tiempo pues relativamente corto antes del análisis. Siempre, chicos, miren que cuando se trabaja en toma de muestras en los laboratorios ambientales, es más el recorrido que debemos hacer para llegar a tomar la muestra que en realidad lo que nos vamos a demorar tomando la muestra de agua. Entonces ya aquí empezamos a ver la parte de análisis de la cadena de custodia. Entonces aquí en el muestreo del agua para consumo humano en el sistema de acueducto centralizado, donde generalmente el lugar de toma no está tan apartado del laboratorio y el tiempo transcurrido entre la recolección y el análisis por lo general es de menos de 12 horas. Ese proceso de control y seguimiento de muestreo o cadena de custodia incluye las actividades de identificación y registro de la muestra, transporte de la muestra del agua hasta el laboratorio y entrega de muestras al laboratorio. Entonces acá vemos nosotros un acta de toma de muestra para que se toma, se realiza para agua para consumo humano. Entonces ahí tenemos los datos generales de la muestra, la localización del punto de la toma, la recepción de la muestra. Todas las muestras que se recolectan, tanto para control como para vigilancia, deben seguir un proceso que asegure la integridad de los resultados. Pues digamos que para en el caso de presentarse un problema en los resultados del análisis de laboratorio, se verá reflejado en el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano, que es el IRCA. Entonces los procedimientos de la cadena de custodia le sirven al Instituto Nacional de Salud para ayudar a resolver las controversias que se derivan de estas diferencias. Ya aquí entramos al transporte de las muestras de agua al laboratorio. Entonces para las muestras no refrigeradas, entonces se deben entregar lo más pronto posible
con sus actas al laboratorio, recordando que para muestras de agua potable no debe transcurrir más de 6 horas entre el momento de la recolección y su llegada al laboratorio. El acta de toma de muestra de datos no debe estar con los recipientes, sino en la parte exterior del embalaje para evitar que se deteriore. Los recipientes que contengan las muestras se deben proteger y sellar de tal forma que no se deterioren ni su contenido sufra ninguna pérdida durante el transporte. El empaque debe proteger los recipientes de una posible contaminación externa y en sí mismo no debe ser fuente de contaminación. Para el caso de muestras enviadas por correo se debe asegurar la conservación e integridad de estas hasta que su llegada al laboratorio. Esto es para las muestras no refrigeradas. Para muestras refrigeradas, entonces entregar las muestras con sus actas al laboratorio, recordando que para muestras de agua potable refrigeradas no debe transcurrir más de 24 horas entre el momento de que se recolecte y la entrega al laboratorio. Empacar los frascos en cajas de icopor o neveras portátiles refrigeradas con bolsas de hielo o esas gel, que son los ice pack, para evitar rupturas o pérdidas durante el transporte. Durante el transporte se recomienda una refrigeración de 4 grados centígrados y protección a la luz, especialmente si se sospecha que el agua está contaminada con organismos patógenos. Es decir, que es necesario que al refrigerar las muestras se tomen las precauciones y medidas necesarias para prevenir cualquier contaminación proveniente de hielo derretido. Los recipientes deberían ser colocados en la posición vertical con suficientes bolsas de hielo intercaladas de tal manera que se alcance la temperatura de los 4 grados centígrados. Si se supera el tiempo de la preservación recomendado antes del análisis, las muestras se deben analizar y se deben reportar el tiempo de muestreo y el análisis después de consultar con el profesional encargado de la interpretación de los resultados analíticos. Entrega ya de las muestras al laboratorio. Entonces las muestras deben registrarse en cuanto lleguen al laboratorio. El procedimiento de entrada y registro de la muestra es súper importante para los propósitos de la cadena de custodia. La siguiente información se debe requerir en el proceso de entrada al registro. Entonces tenemos el número del código de la muestra, el nombre de la persona prestadora para el caso de los laboratorios de vigilancia o los laboratorios particulares que atienden a varios clientes, el nombre del o de los tomadores de muestra, el número del método de muestreo y la localización de almacenamiento de la muestra. Procedimiento de toma de muestras. Primero, determinar visualmente los puntos donde serán recogidas las submuestras, tomándolas en el centro y en la orilla del cuerpo de agua en puntos de turbulencia. Enjuagar los recipientes de submuestras y de muestras con agua en el sitio del muestreo 3 o 4 veces. Sumergir cada recipiente del submuestreo en forma vertical, de tal manera que el agua que entre libremente en él hasta que complete el volumen total del frasco. Ya ahí debemos mirar qué tipo de muestra se va a tomar. Acuérdense que cuando son para muestras de análisis microbiológicos, análisis de material orgánico, entonces tenemos que dejar solamente, no se llena el vaso, sino solamente 250 mililitros para que el vaso tenga todavía oxígeno. Verter el contenido completo de cada submuestra tomada en el recipiente de nuestra botella color ámbar de 1 litro. Tomar la siguiente submuestra repitiendo los 3 y el tercero y cuarto paso. Medir el pH siguiendo el procedimiento indicado para tal fin. Para eso están las tiras de pH o en su debido efecto las gotas. Tapar el recipiente asegurándose de que no haya fugas de agua.
consignar la información requerida en la etiqueta y pegarla al recipiente de la muestra con cinta adecuada y suficiente, almacenar para su envío al laboratorio en refrigeración o por lo menos en lugar fresco, fuera de alcance de los rayos solares, y enviar las muestras a la nevera de icopor debidamente selladas y en el menor tiempo posible. Entonces, ya esto nosotros lo realizamos para que todo llegue debidamente con el control adecuado, asegurando que el procedimiento de toma de muestras estuvo muy bien hecho, y obviamente acuérdense que todo debe ir con fotografiado el punto de muestreo, llenar todos los datos del sitio en el cual se tomó la muestra. Bueno, chicos, ya acá terminamos con lo de la toma de análisis de muestras del laboratorio. Para esto también van a tener un taller en el cual pues van a tener algunas preguntitas. Chicos, voy a enviarles de nuevo, si necesitan, les voy a enviar de nuevo unas tiras de pH para que por favor realicen la toma de muestra, miren los videos que aparecen, y pues espero verlos en la siguiente sesión. Que descansen, Dios los bendiga, y nos vemos en el siguiente tema.